Mi esposo me escondió su sueldo real por 4 años. Descubrí la verdad cuando firmé el divorcio. El bolígrafo temblaba en mi mano. Estaba sentada en la sala de juntas de mi abogada, con el aire acondicionado congelando el sudor frío de mi frente. Frente a mí, en la página 12 del acuerdo de divorcio, había un número que no tenía ningún sentido. Leí la cifra 1, 2, 3 veces. $180,000 anuales, más bonos, más acciones. Mi garganta se cerró, sentí náuseas. Durante los últimos 4 años, mi esposo me había mirado a los ojos mientras yo lloraba de estrés en la mesa de la cocina, contando monedas para pagar la luz, y me había dicho que las cosas mejorarían pronto. Me había dicho que su sueldo apenas nos daba para vivir. Y ahora, en medio de nuestro divorcio, la ley lo obligaba a mostrar sus verdaderos ingresos. 4 años. 4 años de mentiras, de privaciones, de hacerme sentir que éramos pobres mientras él construía un imperio a mis espaldas. Ese fue el momento exacto en que el hombre que amaba murió para mí, y nació una mujer que no iba a dejar que le vieran la cara de estúpida nunca más. Pero para que entiendan cómo llegué a estar sentada en esa silla, sintiendo que el mundo se me caía a pedazos, tengo que volver al principio. Porque Alejandro no siempre fue el monstruo egoísta que firmó esos papeles. Cuando nos conocimos, teníamos 22 años. Éramos 2 estudiantes universitarios con muchos sueños y los bolsillos vacíos. Me enamoré de su ambición, de su sonrisa amable, de la forma en que me prometía que algún día nos comeríamos el mundo juntos. Juntos. Esa era la palabra clave. Éramos un equipo. Recuerdo las noches en nuestro primer departamento, un lugar minúsculo donde la calefacción no funcionaba. Cenábamos sopa instantánea y nos tapábamos con 3 cobijas, riéndonos de nuestra propia miseria. Yo trabajaba de día en una oficina y de noche como mesera para poder pagar la mitad de la renta y ayudarlo con sus libros. Él estudiaba finanzas y siempre me decía que todo mi esfuerzo valdría la pena, que cuando él triunfara, me iba a dar la vida de reina que yo merecía. Yo le creí, le entregué mis mejores años, mi energía, mi dinero. Renuncié a comprarme ropa, a salir con mis amigas, a tener cualquier tipo de lujo, porque todo iba para nuestro futuro. Las cosas empezaron a cambiar de forma tan sutil que al principio ni siquiera me di cuenta. Hace 5 años, Alejandro consiguió el trabajo de sus sueños en una firma de inversiones muy prestigiosa. Celebramos con una pizza barata y una botella de vino que compramos en el supermercado. Él me dijo que al principio el sueldo sería bajo, apenas un poco más de lo que ganaba en su trabajo anterior, pero que la experiencia abriría puertas. Yo estuve de acuerdo. Seguí con mis 2 trabajos. Seguí ahorrando. Pero entonces, detalles extraños comenzaron a aparecer. Empezó a llegar a casa con trajes a medida. Cuando le pregunté de dónde había sacado el dinero, me dijo, con la cara más seria del mundo, que la empresa tenía un fondo para imagen corporativa, que era obligatorio vestir así y que ellos lo pagaban. Luego vinieron los relojes caros. Un regalo de un cliente agradecido, me decía. Después, las cenas. A menudo me llamaba tarde diciendo que tenía que llevar a clientes a restaurantes exclusivos y que llegaría a casa de madrugada. Mientras tanto, mi coche viejo se descompuso. Necesitaba $1,000 para arreglarlo. Me senté con Alejandro, casi llorando de frustración, y le mostré el presupuesto. Él suspiró, se frotó la cara y me dijo que no teníamos de dónde sacar ese dinero, que nuestras cuentas estaban al límite, que lo sentía mucho, pero que iba a tener que usar el transporte público por un tiempo. Así que durante un año entero, me levanté a las 5 de la mañana para tomar 2 autobuses en el frío invierno, mientras él salía un par de horas más tarde en el auto que yo había ayudado a pagar, oliendo a perfume caro. Fui tan ciega. Fui tan increíblemente ciega por la confianza absoluta que le tenía. Creí cada una de sus excusas. Creí que su ascenso a director hace 3 años fue solo un cambio de título sin aumento de sueldo. Creí que la correspondencia bancaria que empezó a llegar a un apartado postal secreto era solo política de seguridad de su empresa. Apagué esa pequeña voz en mi cabeza que me decía que algo andaba muy mal, porque amar a alguien significa confiar. Y yo lo amaba con toda mi alma. Pero el distanciamiento se hizo insoportable. Ya no me miraba igual. Me trataba con una especie de lástima mezclada con desdén. Si yo le contaba algo de mi trabajo, resoplaba aburrido. Si le pedía que pasáramos tiempo juntos, me decía que yo no entendía la presión de ser el único proveedor real de la casa. El único proveedor. Esa frase me apuñalaba el pecho, considerando que yo seguía trabajando más de 50 horas a la semana para pagar la despensa y los servicios. La bomba explotó hace 8 meses. Llegó a casa un viernes por la noche, se sentó frente a mí y me dijo que quería el divorcio. Así de frío, sin lágrimas, sin discutir.
Me dijo que habíamos crecido en direcciones diferentes, que yo me había quedado estancada y él necesitaba a alguien que estuviera a su nivel, alguien que encajara en su nuevo mundo. Me destrozó el corazón. Lloré, le pedí que fuéramos a terapia, le supliqué que no tirara a la basura 10 años de relación, pero él solo me miró con fastidio, agarró un par de maletas que ya tenía hechas y se fue a un hotel. Las siguientes semanas fueron un infierno. Yo estaba deprimida, pero la tristeza profunda empezó a convertirse en rabia cuando me di cuenta de lo rápido que él había seguido adelante. Contraté a una buena abogada con un préstamo que me hizo mi hermana, y entonces comenzó el proceso de descubrimiento financiero. En los divorcios, ambas partes tienen que declarar todo lo que tienen bajo juramento. Alejandro intentó retrasar esto lo más posible. Mi abogada tuvo que amenazar con pedir una orden del juez para que él entregara sus estados de cuenta. Y ese día, en la sala de juntas, entendí perfectamente por qué. Cuando leí que ganaba $180,000 al año, mi cerebro dejó de funcionar por un segundo. Pasé la página. Había cuentas de inversión. Había un fondo de retiro a su nombre con casi $300,000. Había comprobantes de transferencias mensuales enormes a una cuenta en el extranjero. Mientras yo tomaba autobuses bajo la lluvia y comía arroz con atún para no gastar de más, él estaba ganando una fortuna. Mientras yo lloraba por no poder pagar la reparación de mi auto, él tenía dinero suficiente para comprarse 3 autos nuevos en efectivo. Mi abogada me miraba preocupada mientras las lágrimas caían por mi cara, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de pura e hirviente rabia. Leí los extractos de sus tarjetas de crédito secretas, viajes de fin de semana a viñedos que él decía que eran viajes de negocios, joyas caras que nunca vi en mi vida, cenas de $500 en las noches que me decía que estaba trabajando hasta tarde, y lo peor de todo, vi el nombre de una mujer repitiéndose en varias de esas reservas. Sofía, una de sus compañeras de trabajo, la mujer que, supongo, si estaba a su nivel. Mi abogada me preguntó si quería tomar un vaso de agua. La miré a los ojos, sequé mis mejillas con el dorso de la mano y le dije que no, le dije que quería destruirlo. Le dije que quería cada centavo al que tuviera derecho y más. No iba a ser la víctima llorona que él esperaba que fuera. La sesión de mediación fue programada para la semana siguiente. Alejandro llegó vestido con uno de sus malditos trajes a medida, luciendo arrogante, como si la reunión fuera un trámite molesto en su ocupada agenda. Se sentó frente a mí, sin mirarme a los ojos, jugando con su costoso reloj. Su abogado empezó a hablar, sugiriendo una división ridícula donde yo me quedaba con nuestras pocas deudas compartidas y un pago único lamentable, argumentando que Alejandro había sido el sostén principal todo este tiempo. Dejé que hablaran. Disfruté el silencio antes de la tormenta. Dejé que se sintiera ganador por 5 minutos más. Entonces, mi abogada sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. El sonido del golpe resonó en la sala. Le entregó una copia al abogado de Alejandro. Este es el descubrimiento financiero real, dijo mi abogada con voz firme. Alejandro se tensó. Su abogado abrió la carpeta y vi cómo su cara palidecía al leer los documentos. Alejandro ni siquiera sabía que habíamos encontrado la cuenta en el extranjero. Creía que era demasiado listo, que podía esconderla. Oye, esto es información confidencial de mi empresa, balbuceó Alejandro, perdiendo toda su compostura y alzando la voz. Ese dinero no es todo mío, es de unos bonos retenidos. Mi abogada sonrió de esa forma aterradora que tienen los buenos abogados. Oh, sabemos que es tuyo, Alejandro, dijo ella. Tenemos las declaraciones de impuestos que no le mostraste a tu esposa. Sabemos de tu salario exacto. Sabemos de tus bonos no reportados. Y sabemos del fraude que estás intentando cometer al ocultar bienes conyugales en un proceso legal de divorcio. Si alguna vez han visto la cara de alguien que acaba de ver un fantasma, así se veía él. Me miró por primera vez en semanas. Había pánico puro en sus ojos. Trató de sonar suave, trató de usar esa voz melosa que usaba cuando éramos jóvenes. Mi amor, dijo intentando calmar el ambiente. Podemos arreglar esto entre nosotros. No necesitamos meter a los abogados en esto. Yo te iba a dar tu parte, solo quería proteger los activos. Sentí asco. Un asco profundo, visceral y absoluto. Lo miré fijamente, sin pestañear. Le dije que no se atreviera a llamarme mi amor. Le recordé la vez que mi coche se descompuso. Le recordé las horas en el autobús bajo la lluvia helada, llegando enferma al trabajo. Le pregunté directamente si estaba pensando en darme mi parte cuando gastó $12,000 en un collar de diamantes para Sofía hace 6 meses. Su abogado intentó intervenir para calmar las cosas, pero Alejandro estaba mudo. La boca le temblaba. Sabía que estaba acorralado. En mi país, intentar ocultar bienes durante un divorcio es un delito grave.
El juez no toma nada bien que le mientan bajo juramento. Mi abogada le dejó muy claras sus opciones en ese mismo instante. O íbamos a juicio, donde ella expondría su fraude financiero en un registro público, lo cual muy probablemente haría que lo despidieran de su prestigioso trabajo de finanzas y le costara su licencia profesional para siempre, o aceptaba nuestras condiciones ahí mismo en esa mesa. Nuestras condiciones no eran nada amables. No le dejé ni un centímetro de espacio para respirar. Él creía que yo era débil, que yo era la misma chica ingenua que se conformaba con migajas y promesas vacías. Pero se equivocó de persona. Como resultado de su intento descarado de fraude, el acuerdo final fue brutal para él. Me quedé con el departamento íntegro, el cual él tuvo que terminar de pagar por orden legal. Me llevé el 60% de todas sus cuentas de inversión, incluyendo su fondo de retiro. Su abogado le aconsejó que firmara sin rechistar, porque si nos atrevíamos a ir frente al juez, podría perder mucho más, incluyendo su libertad por perjurio. Cuando firmó los papeles finales, sus manos temblaban tanto que apenas pudo hacer su firma. Ya no quedaba nada del director arrogante y exitoso. Era solo un hombre miserable, pálido y sudoroso, que se dio cuenta de que su propia avaricia le había costado la mitad de su imperio secreto. Se levantó de la mesa sin decir una sola palabra y salió caminando rápido, encorvado, como si llevara el peso del mundo en los hombros. Nunca volví a hablar con él. Corté todo contacto. Supe por conocidos en común que Sofía, la mujer por la que me dejó, terminó la relación un par de meses después del divorcio. Resulta que cuando él ya no tenía tanto dinero desechable para lujos, cenas exclusivas y viajes porque tenía que pagarme una pensión compensatoria altísima y reponer sus finanzas destrozadas, ella ya no estaba tan interesada en estar a su nivel. El karma trabaja de formas muy misteriosas, pero les aseguro que siempre, siempre llega. Hoy, 2 años después de esa pesadilla que casi me destruye, estoy sentada en la oficina de mi propio negocio. Usé el dinero del acuerdo para abrir una pequeña empresa de diseño de interiores, algo que siempre soñé tener pero que Alejandro me decía constantemente que era una idea estúpida, un pasatiempo sin futuro. Resulta que soy bastante buena en esto. Mi empresa está creciendo. Me compré un auto nuevo, uno que no se descompone a mitad del camino. Viajo a donde quiero. Pero lo más importante de todo, duermo tranquila. No voy a mentir y decir que no dolió el proceso. El abuso financiero es una forma de traición silenciosa que te destruye la mente. Te hace cuestionar tu propia realidad. Te hace sentir que eres una carga, que no aportas lo suficiente. Me tomó muchos meses de terapia entender que su engaño no tenía absolutamente nada que ver con mi valor como mujer, sino con su inmensa pobreza de espíritu. Él amaba el dinero y el estatus mucho más de lo que me amó a mí o a nuestro matrimonio. Me usó como un escalón para impulsarse cuando no era nadie, cuando no tenía donde caerse muerto, y me escondió su éxito cuando por fin lo alcanzó para no tener que compartirlo conmigo. Pero no me destruyó, al contrario, sin darse cuenta, me dio las armas financieras y emocionales para construir mi propia libertad. A todas las personas que me están escuchando hoy, quiero decirles algo muy importante desde el fondo de mi corazón. Nunca dejen de prestar atención. El amor es hermoso, es necesario, pero no debe ser ciego. No ignoren las señales por más pequeñas que parezcan. No justifiquen a una pareja que los hace sentir menos, que los controla con el dinero o que les oculta cosas importantes. Ustedes merecen una mesa donde no les escondan la comida. Ustedes merecen a alguien que los vea como un verdadero equipo, en las buenas y en las excelentes. Si están pasando por algo así, si sienten que su pareja les oculta su verdadera vida, busquen ayuda. Asesórense legalmente, hablen con su familia y no tengan miedo de pelear con uñas y dientes por lo que es justo. Ustedes son mucho más fuertes de lo que creen, y hay una vida hermosa esperando del otro lado del miedo. Muchas gracias por acompañarme y escuchar mi historia hasta el final. Necesitaba sacar todo este peso de mi pecho y me ayuda mucho saber que hay personas del otro lado de la pantalla escuchando y validando lo que viví. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Díganme qué hubieran hecho ustedes en mi lugar al ver esos documentos. ¿Le habrían quitado todo o habrían intentado arreglar las cosas? ¿Alguna vez han vivido o conocido un caso de abuso financiero así? Déjenmelo saber ahí abajo, los voy a estar leyendo a todos. Y si les gustó esta historia y quieren apoyar el canal, no olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el próximo video. Nos vemos en la siguiente historia de Susurros de Traición. Un abrazo fuerte a todos.